Hola mis queridos amigos, hoy vamos a hablar de la sombra de Tauro. Entonces, en principio entender que Tauro es un signo fijo, por lo tanto no le gustan los cambios, le gusta permanecer en una situación, sobre todo si le viene cómoda, acomodarse. Es un signo de tierra, por lo tanto conecta con el sentido común, con la realidad, con la tierra, para fertilizar, para sembrar y luego cultivar. Tiene que ver también con los recursos de todo tipo, en especial los recursos económicos. Tiene que ver con el afecto, ya que está regido por el planeta Venus, con la belleza en la forma práctica, la belleza en la forma de manualidades, de trabajar con las manos, en la cerámica, en la jardinería, en temas de bijú, en telas, por ejemplo, todo lo que produce la tierra, ¿no? Tiene que ver con la nutrición también, con el alimento como ese recurso propio de la tierra. Por tanto, un signo que viene a vivir una vida plácida, natural, relajada y tranquila, y para el que lo más importante son los recursos a disposición. Es un signo por ende femenino, conecta con la receptividad, con la paz y la tranquilidad, y sobre todo la naturaleza y el campo, ¿no? Entonces, como signo femenino muchas veces habla del clan femenino, de la parte femenina del clan, mejor dicho, ¿no? Entonces, si hablamos de la sombra, ¿qué es la sombra? Es todo aquello que negamos en nosotros mismos en cuanto no aceptado. Recuerden que siempre estamos modo supervivencia, la necesidad de sobrevivir nos lleva a adaptarnos, y en la adaptación todo aquello que no corresponde, todo aquello que la sociedad no acepta, es lo que vamos a guardar en la sombra. Por tanto, si hablamos de la sombra a nivel de generaciones, nos va a dar una temática posiblemente ligada a los ancestros, ¿no? En el caso de un signo fijo, ¿cuál va a ser la sombra? Bueno, como decíamos, los cambios. ¿A qué le va a tener miedo Tauro? Y por eso lo guarda, por eso lo oculta, justamente a todo lo que tiene que ver perder el lugar, perder los recursos, perder la comodidad, desconectar del placer. Recuerden que tiene que ver con lo tántrico, los 5 sentidos, ¿no? Entonces imagínense la historia de estas personas. Lo que viene Tauro a trabajar ahora es el arraigo, es quedarse fijo en un lugar y desde ese lugar sembrar la tierra y cosechar luego, obtener todo lo que la tierra nos da, las ganancias, los recursos, la nutrición y el alimento, como decíamos. Va a tener sus excesos o sus detrimentos en ese sentido, que se va a ver reflejado en el cuerpo seguramente con ciclos de bulimia, anorexia, problemas con la salud o la alimentación, obesidad, sobrepeso, pero también ese clan va a estar ligado a carencias de tipo económicos y afectivos. Entonces, ¿cuál puede ser el miedo en ese clan? Justamente por vivirlo los ancestros, el tema de las emigraciones. Imagínense, ustedes tienen toda una estructura armada y por X motivo, por divergencias a nivel cultural, a nivel creencias, a nivel religiosas, sociales, políticas, o por temas de guerra, o por temas de pérdidas, abandonar todo, tener que emigrar, tener que irse. En ese clan seguramente va a haber bastante de eso, de personas que perdieron, que tuvieron que emigrar, que tuvieron que radicar en otro lugar, desconectar de los afectos y perder todo lo que tenían. Esto es lo que va a estar guardando el signo en esa memoria, y es a lo que le va a temer, a aventurarse, a arriesgarse, a cambiar de lugares, de pertenencia, tener problemas con las propiedades, tener problemas con todo lo que conecta lo lejano y lo desconocido, y todo lo que tiene que ver también con excesos en todos estos sentidos, ¿no? Entonces el miedo va a conectar con la falta de ese coraje a aventurarse, a arriesgarse, ya que Tauro, ¿qué va a decir en este sentido? Me quedo acá, ¿para qué? ¿No? Si así estoy bien, me conformo con lo mínimo, de última me achico, y ahí empieza un poco la avaricia del signo, o en exceso, ¿no? Acumulo, acumulo, acumulo,
por si vienen estos tiempos de tener que perderlo todo. En esa memoria inconsciente seguramente va a estar grabado a fuego a través de esos ancestros que hicieron estos cambios y que conectaron con el espíritu aventurero y de riesgo. Acá, si tuvieron mala suerte y eso cambió la historia familiar, va a quedar miedo a los cambios, miedo a las pérdidas, miedo a todo tipo de riesgos, miedo a ese espíritu aventurero, como decíamos. Y otra cosa es, en lo físico también, por eso formamos obesidad, es la pasividad, es la quietud, ¿no? Personas que van del trabajo a su casa y cuando llegan a su casa se quedan en el sillón disfrutando de una rica picada, viendo la película, buscar esa paz luego de un día de esfuerzo en donde dieron todo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que con el tiempo la obesidad, los problemas de salud lo van a tener que activar en el sentido de moverse, ¿no? Despertar ese atleta que hay en su interior, y eso también va a provocar incomodidades hasta que cuando lo conecto tipo don. Entonces en la sombra de Tauro va a estar todo el síndrome de carencias, de abandonos, de dificultades de adaptación a los nuevos lugares, a las nuevas creencias, cambios de religión. Muchas veces emigraron por diferenciarse de la familia, por buscar justamente nuevas metas, nuevos sentidos, nuevos propósitos de vida, pero aún de las sociedades a nivel político, no con decir con las condiciones políticas o sociales del lugar, o las filosóficas religiosas, ¿no? Si en la familia hubo alguien que se dedicó a ese tipo de educación, ya sea religiosa, ya sea social, ya sea un rebelde, ¿cierto? Y tuvo que emigrar o dejar a su familia para que no sufra a consecuencia de esas creencias que ellos tienen. Bueno, ahí seguramente también va a estar todo el tema sembrado, ¿no? Con las creencias, con las filosofías, esos códigos familiares que necesitamos mantener desde Tauro. Y también conecta con el lado negativo, generando lo que es el derroche, ¿no? El placer, la buena vida, los excesos que van a tornarse luego en problemas económicos o en problemas a nivel salud físico, cuando vamos a los excesos, el exceso de la comida, al exceso de cualquier vicio que tengamos, fumar o lo que fuera, jugar, ¿cierto? Tiene que ver con estar compensando ciertas cosas, pero también revelando esa sombra en esos ancestros que ya vivieron esas experiencias y por eso seguramente también tuvieron que emigrar, ¿no? Así que acá el aprendizaje va a ser salir del modo avaricia, que muchas veces en el cuerpo se ve modo constipación, y salir de la rigidez siendo justamente flexibles, ya que el ser un signo fijo muchas veces rigidiza articulaciones y músculos y todo eso, ¿no? Entonces el don, una vez que entendemos de conectar con esta zona y salir de lo fijo del signo y salir de los miedos de carencias, abandonos y cambios de Tauro, va a descubrir ese espíritu que ya está en sus ancestros, que tiene que ver con la aventura, nuevas creencias filosóficas espirituales, conectar con esa misión de la vida que no solo está ligado a lo material, ¿no? Tener una amplitud de criterios, encontrar el sentido del árbol genealógico, también entender esos propósitos, tiene que ver con esos ancestros que estuvieron conectados, unidos por esas creencias, por esas filosofías o por temas culturales, ¿no? La formación de esos grupos culturales. Y esto se va a significar también posiblemente para salir de ese cliché taurino y de mantener todo dentro de una misma comunidad con unas mismas creencias y credos, a, por ejemplo, casarse con un extranjero o una extranjera, o casarse o vincularse, tener dentro del núcleo afectivo a personas que tienen que ver con otras creencias, con otras filosofías y con otros propósitos de vida que justamente sacan a Tauro de esa zona de confort. Entonces ese va a ser el don, una vez que Tauro libere los miedos a ese espíritu aventurero y se abra a expandirse no solo en lo físico a través de la comida, que ese es el lado negativo, o en lo económico acumulando riqueza, sino también a un nivel espiritual, conectar con el interior. Entonces podemos dar una frase que es el vacío que le deja a Tauro cuando solamente se planta en las dificultades materiales, el vacío interior. Una frase, por ejemplo, es: llena tu vacío conectando a la tierra con tus raíces,
que a su vez te conectan a un todo, ese sentido de pertenencia a un todo y no solo a lo próximo, cercano y conocido.